Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda al contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su podcast Entre Contadores. Y en esta ocasión vamos a hablar de los impuestos ecológicos en México y en el mundo. Y para eso trajimos a Alfredo Esquivel. Él es expresidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Alfredo, bienvenido a tu podcast. Gracias, Luis, qué amable. Es un placer para mí estar contigo. He oído todos los podcasts anteriores, son excelentes, ¿verdad? Para que sepan, Alfredo por allí iba a ser uno de nuestros invitados iniciales, pero por diversos temas de agenda no habíamos podido coincidir. Alfredo, en el tema de los impuestos ecológicos en el mundo, primero nada más como una especie de preámbulo, ¿qué es lo que buscan estos impuestos ecológicos en México y en el mundo? Bueno, pues lo que se busca allí es otorgarle al ciudadano un medio ambiente sano. ¿Cómo? Pues estableciendo una serie de impuestos a los medios contaminantes que ahorita vamos a ver. Y esto aplica tanto en México como en el mundo, en teoría, sin tratar de prohibir las actividades económicas, ¿no? Es nada más tratar de ponerles un impuesto y ahorita vamos a ver cuál es la mecánica del mismo. Para entrar en materia, ¿es una moda esto de los impuestos verdes, impuestos ecológicos, o es algo que llegó para quedarse? Mira, yo creo que mucha gente lo ve como una moda, como una tendencia, vamos a decir, momentánea, por una determinada época o por una determinada era. Sin embargo, hay un tema muy importante y no lo podemos desconocer. Es el tema de la contaminación ambiental. El tema de la escasez de agua. Entonces, todos los países del mundo pues trae una tendencia de revertir los efectos que ha generado esa contaminación. Todo el mundo sabemos que la contaminación al final se va hacia la atmósfera y está afectando la capa de ozono. Entonces, una de las medidas que tienen los países con los acuerdos internacionales que tienen es precisamente abatir la contaminación y por ende también el problema que tenemos del calor, ¿verdad? De la situación de generar una situación del calentamiento global, tratando de disminuir ciertos grados en ese aspecto, ¿verdad? Ahora bien, dentro de este contexto internacional, pues ¿podemos hablar de un caso de éxito? No sé, en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos, en el caso de China. ¿Cómo están estos protocolos o acuerdos que ahorita bien referías? Fíjate que los países europeos, si bien son los más avanzados en los temas, pareciera una paradoja, ¿verdad? Ellos fueron los que levantaron la mano. Son los que levantaron la mano porque son los países más avanzados en el tema de regular un tanto los temas de los contaminantes. Pero sin embargo, como te decía, es una paradoja porque son los países que más contaminan. Entonces, ellos están preocupados por sus mismas situaciones. Claro, estamos hablando de dos situaciones completamente adversas, ¿verdad? Un tema es la parte de las empresas que operan en esos países y otra cosa es la preocupación del país por disminuir la contaminación, ¿verdad? Entonces, sí hay muchos casos de éxito, por ejemplo, en Alemania, que es uno de los países que están mucho más avanzados en temas de contaminación. Ellos han abatido la contaminación, vamos a decir, en lo que son 10 años para acá. Han abatido la contaminación prácticamente no a cero, no a emisiones cero, como es lo que se quiere o se pretende establecer de acuerdo a los convenios internacionales. Sí, ellos entiendo, diversos países, Inglaterra y otros países ya tienen Alemania, acuerdos de incluso ir sacando todo lo que son los automóviles a gasolina, sí, y pasar a un esquema de una flotilla 100% eléctrica. No tanto 100% eléctrica, pero sí cuestiones de motores híbridos que generen poco consumo de combustibles. El tema ahorita, y si lo ponemos sobre la mesa, el tema es que todos los combustibles, principalmente la gasolina, son vamos a decir, contaminantes. Si tú le disminuyes el consumo de la gasolina a nivel mundial, lo que va a generar es que en un momento dado todos esos componentes, vamos a decir, que están en las gasolinas,
tenderían a mejorarse porque ya la producción de gasolina ya no sería tanta. Entonces, si tuvieras motores híbridos y motores eléctricos, el consumo de la gasolina fuera menor, las gasolinas fueran menores en un momento dado en contaminación. Yéndonos a un tema un poquito más regional, el caso de México, ¿qué es lo que tenemos en materia de impuestos verdes o ecológicos? A nivel nacional, bueno, pues podremos etiquetar el IEPS a las gasolinas como un impuesto ecológico, pero también tenemos unas potestades, mi estimado Alfredo, en materia de entidades federativas, ¿no? Así es. Ya vemos que a lo largo del país hay diversos estados que han impuesto pues este tipo de impuestos ecológicos, ¿no? Así es. ¿Dónde estamos parados? ¿Quién fue el precursor a nivel nacional de entidades federativas en imponer impuestos ecológicos? Mira, el estado que realmente presentó el parteaguas en el tema de impuestos ecológicos fue Zacatecas. Y con mucho éxito, la mera verdad. Estamos hablando año 2017. 17, sí. Zacatecas fue el precursor en este tipo de impuestos, pero fíjate, yo quisiera poner un antecedente primeramente. Ya que hablamos hace ratito de los acuerdos internacionales, por ejemplo, en el protocolo de Kioto, vamos a decir, en las juntas que hay de la OCDE respecto al tema de contaminación, o en los COPs, que ahorita ya vamos en una cantidad importante de COPs, los convenios para la cooperación de los países, lo que se brinda son convenios de colaboración en esa materia. Y la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos señalan que se deben de establecer lineamientos tendientes a abatir la contaminación a los 3 niveles de gobierno. Es decir, lo debería de hacer la federación, como bien lo señalas ahorita con los IEPS, lo deben de hacer los estados y también los municipios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en ese protocolo de Kioto de 1997, México se adhirió a tal protocolo, como lo hizo mismo con el Acuerdo de París, y más reciente en los acuerdos de los subsecuentes. Sí, así es. Entonces, todo eso es una tendencia a que los estados deben de establecer esto. Ahora, ¿qué podemos decir de esos establecimientos de los denominados impuestos verdes? Nuevo León entró tarde, lo tengo que reconocer. Pero sin embargo, yo creo que la visualización del gobierno actual, estatal, pues señaló que era necesario establecer un impuesto verde. Estamos hablando para Nuevo León el año... Para Nuevo León en el año 2022. 2022. Estamos hablando Zacatecas 2017, que en ese inter se baja del carrito Michoacán, ¿no? En el 2019. Sí. Mira, déjame decirte, casi todos los impuestos de los estados están basados en normas federales, en normas de contaminación federales. Entonces, no se trata de imponer un impuesto por imponer un impuesto, sino que es aquellos que excedan las normas federales de contaminación. Por ejemplo, te puedo decir que en el año 2021 y 2022, el área metropolitana de Monterrey fue considerada la zona más contaminada de América Latina. Digo, no la voy a comparar con otras ciudades americanas como son Los Ángeles o Chicago, ¿verdad?, que son muy contaminadas, pero la zona metropolitana de Monterrey se considera más contaminada que inclusive la Ciudad de México. Y ya desde el año 2014, por parte de la ONU. Ha venido avanzando, pero en el año 2021 y 2022 fue catalogado por el Instituto de la Limpieza del Aire como de las más contaminadas de Latinoamérica, o la más contaminada de Latinoamérica. Ahora bien, ¿qué está haciendo, y regresando al estado de Nuevo León? Impone a partir del año 2022 4 impuestos ecológicos. Así es. Que es el pétreo, que es a la extracción de piedras, sí, al suelo y subsuelo, al agua y a la atmósfera. Sí. Ahora, déjame platicarte un poquito de estos temas. Te voy a hablar de una palabra que se llama externabilidad. No sé si has escuchado esa situación. La externabilidad es a raíz de una consecuencia económica que generan las empresas,
siempre producen un efecto, y voy a decir algo, un efecto negativo. Sí, un impacto natural negativo. Negativo, así es. Y te voy a poner un ejemplo que lo he dicho en muchos foros. Los mercados sobre ruedas que todo el mundo conocemos, los mercados populares que existen. Llegan los mercados populares, ofrecen sus productos a bajo costo. Los consumidores, que son las personas de las colonias o de los lugares donde se presentan esos mercaditos, pues consumen también a un menor costo. Pero sin embargo, cuando se retiran, dejan un basurero. Y esa es una muestra clara de la externabilidad. Bueno, entonces así lo vemos o así lo tenemos que ver, que por ejemplo las empresas generan una actividad económica, independientemente de la que sea, pero siempre producen factores externos que contaminan. Y lo que se busca con estos impuestos, primeramente, considerar que este impuesto no es un impuesto que permita la contaminación, sino al contrario, es un impuesto tendiente a disminuir la contaminación. A remediar. A remediar. ¿Qué es lo que se busca con esa remediación? Te voy a poner el ejemplo de las pedreras. Las pedreras, si ellos invirtieran en tener su proceso cubierto con tolvas, los polvos pesados que se van al aire, que en un momento dado son los que contaminan en forma importante, no se fueran hacia el aire, sino al contrario, se quedarían dentro de las tolvas y su tendencia es a caer. Eso produciría un polvo fino que ellos lo podrían estar vendiendo como un producto terminado que sería una arena fina para los procesos de la construcción. Ahora, entiendo que esas son minas abiertas, que son extracciones, son autorizaciones federales o no sé si municipales. No, mira, en los impuestos ecológicos a los pétreos no se puede gravar ningún tema que tenga concesión federal. Claro. Tienen que ser concesiones estatales. O sea, esas minas o esas extracciones son extracciones a cielo abierto. A cielo Por abierto. eso es que contaminan. Las que están abajo de la tierra, pues no contaminan porque por cuestiones naturales tienden a quedarse en el socavón, ¿verdad? Por eso te digo, las remediaciones sería utilizar procesos limpios, que esos productos no se fueran hacia la atmósfera. Ese es el ejemplo, digo, para nuestra audiencia de materiales pétreos. En el caso de contaminación al agua, ¿algún ejemplo? La contaminación al agua, mira, en el tema te dice que se considera contaminación al agua todo aquello que vaya a embalses, a canales, a ríos, mares, etcétera, ¿verdad? Aquí lo que se hace es que las empresas se les hace una medición, por ejemplo, de los productos químicos que muchas veces se van al desagüe. Y eso a la larga van y contaminan pues, depósitos, presas, mantos freáticos y algunos otros depósitos de agua que pudiera haber en el estado. Eso es lo que se graba. A ver, pero se está grabando el volcar esas aguas o esos líquidos, pero a mares, a fuentes, pero no el que va, por ejemplo, la pequeña industria que está dentro de la ciudad y que vuelca algunos líquidos a lo que es el drenaje de la ciudad. Esos no están involucrados en este impuesto. Sí están involucrados, te voy a decir por qué. Porque al final eso va al drenaje. En el tema de agua y drenaje cobra una cuota especial para las empresas, y lo cual convierte agua en el drenaje en el contribuyente de ese impuesto, recaudador, porque él es el que tiene, no como recaudador, sino una cuota por la depuración. Entonces agua y drenaje sí tiene que cubrir un impuesto por la contaminación que se hace al agua, aunque ellos después lo manden a sus receptáculos donde ya entra en un proceso de descontaminación. Ok, llevamos pétreos, agua. En materia de contaminación a la atmósfera, ¿cuál sería un ejemplo? Mira, la atmósfera es muy clara. O sea, a veces pareciera ser que esas chimeneas o chacuacos industriales, como le llaman, pareciera que sale un vapor blanco y a veces negro, ¿verdad? Pues esa, en gran medida, de acuerdo a unas mediciones que se hacen por la Secretaría de Ecología, pues ahí se dan las mediciones que en un momento dado puedan estar excediendo los límites permitidos de contaminación.
O sea, si todas las empresas estuvieran dentro de los límites permitidos de la contaminación, las mediciones del medio ambiente fueran muy diferentes, Luis. Ya. ¿Por qué? Porque no estarían excediendo los parámetros permitidos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues ahí está claro. Y el subsuelo, pues es prácticamente lo mismo que se vierte al suelo, pero se drena a contaminar mantos freáticos, al final viene contaminando el suelo como sí mismo y viene contaminando también el agua de los mantos freáticos. Bueno, ya nos hiciste un recorrido a nivel mundial, ya desembocamos a nivel estatal, en el caso de Nuevo León. Una pregunta así frontal, ¿este sería un impuesto regulatorio, el impuesto ecológico, o recaudatorio? No, es un impuesto regulatorio. Originalmente la comunidad, el contribuyente, el que se coloca en el supuesto, pues lo va a ver como que con tintes recaudatorios. ¿Por qué? Porque él no lo tenía en su presupuesto y pues lo va a tratar de impactar a lo mejor en el precio final del producto o servicio que está prestando. Pero al final del día, ¿cuál es la realidad? Mira, este es un impuesto regulatorio y hay que verlo de esa forma. Como te decía hace rato, no es un impuesto que permita la contaminación. Muchas veces la gente se puede preguntar, oye, ¿y hacia dónde van esos impuestos? ¿Están etiquetados? No, tú lo sabes perfectamente bien como estudioso de la materia fiscal, que no se pueden etiquetar. Porque es la pregunta, ¿no?, que hacen, oye, es que no están etiquetados, o gobierno estatal rinde cuentas sobre, bueno, pues esas remediaciones o esas actividades que pudieron haber estado, ¿dónde está esa inversión que se retorne a la comunidad? Ok, y mira, déjame te comento un poquito de eso. Tú sabes bien que no podemos etiquetar un impuesto, no se puede etiquetar un impuesto exclusivo para un gasto o un destino específico. Sin embargo, yo te puedo decir una cosa, ustedes pueden ver la ley de egresos del Estado, donde como un tema de una externabilidad se han aumentado los gastos de salud pública. ¿Por qué? Porque la contaminación genera problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas de infecciones en la piel, problemas de infecciones en los ojos, problemas de infecciones en los oídos, inclusive hasta estrés. Se ha llegado a hacer estudios que el tema de la obstruculación del conducto metacarpiano en las manos se debe también a la contaminación. Entonces, el estar expuesto a un tema de contaminantes te va a generar tarde o temprano una necesidad médica. Entonces, lo que ha venido haciendo el gobierno pues es aumentar ese tema en los servicios médicos para poder acercar una solución. Y yo creo que esta media nacional de la expectativa de vida, en el caso de Nuevo León, se pudiera caer con estas cosas que bien refieres. Así es, sí, porque la expectativa de vida ha subido mucho por los avances de la medicina. Pero sin embargo, si tú le sumas esos factores externos contaminantes que te merman la salud, pues al ratito vamos a tener un montón de problemas inclusive de cáncer pulmonar, y vas a decir, oye, es que esta persona no fumó nunca. No, pero se fumó todo lo que estaba en la atmósfera, ¿verdad? Regresando a la pedrera o a la compañía que está contaminando a la atmósfera o al suelo, subsuelo, y bueno, pues se impone este impuesto y decíamos que si la empresa establece medios de remediación, pues deja de pagar el impuesto, y que por lo tanto no habría ese sentido de recaudación, ¿no? O sea, se pudiese llegar incluso a caer a cero, siendo que la empresa ya remedió todo, está por dentro o por abajo de la norma y ya no cae en el supuesto de caer en el impuesto. Mira, esa es la finalidad, Luis. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Las empresas están pagando el impuesto en su totalidad o realmente están aplicando estas medidas de remediación? Mira, muchas empresas traen medidas de remediación y lo que ha venido pasando es que a medida que van metiendo cuestiones de remediación, como son filtros, como son tolvas, como son protecciones, de estar enviando productos a espacios confinados que son específicos, no de botarlos al piso, no de botarlos al suelo, sino almacenarlos y mandarlos a unos espacios confinados, en la medida que las empresas empiecen a hacer eso, pues la contaminación se empieza a mermar.
Y al disminuir la contaminación, lo que hace es que automáticamente el impuesto empieza a disminuir. Va a llegar un momento en que las empresas con remediaciones establecidas o programas de remediaciones establecidas puedan llegar prácticamente a estar, no te voy a decir que contaminación cero, porque contaminación cero a lo mejor es imposible, pero sí a niveles de contaminación que estén por debajo de los permitidos como estándares de normas de control de... ¿Hay, Alfredo, en el Estado o a nivel nacional algún distintivo que se le pudiera otorgar a la empresa o a la industria por haber estado o estar dentro de los estándares permitidos? Fíjate que no tengo conocimiento de eso, Luis, pero sí sería una buena posición de premiar a aquellas empresas que han hecho esfuerzos por abatir la contaminación. Pero pensemos en algo, ¿eh? Sí. Pensemos que el abatir la contaminación no es un tema, vamos a decir, más allá de lo económico, es qué le vamos a dejar a las generaciones futuras. Exacto. Dentro de esto, ahorita hablábamos como que todo esto está concentrado en el área metropolitana, pero cada vez se centraliza más nuestro querido Nuevo León, pero también tenemos industria ganadera, agropecuaria, pues fuera de lo que es el área metropolitana. Sí. Ahí también se dan los casos de contaminación. Sí se dan, pero como están en unos espacios abiertos muy grandes, muy importantes, se mitiga muy rápido. Es un atenuante, vamos a decir, ¿verdad? Sin embargo, aquí Monterrey, y lo sabemos, principalmente el área metropolitana de Monterrey, pues es como si fuera una cazuela, ¿verdad? Entonces la contaminación prácticamente se queda. Alfredo, ahorita que hablabas, ¿qué le vamos a dejar pues a nuestra descendencia, ¿no? Yo creo que ahorita los jóvenes realmente traen otro chip en materia tecnológica, pero también en materia de un sentido de responsabilidad social y ecológica, ¿eh? Yo lo veo con mis hijos, traen otros valores que sí están inculcados desde la escuela, sí. Los mismos compañeros. Yo creo que esas nuevas generaciones van a venir terminando de impulsar, porque serán los próximos empresarios, ¿verdad? Claro. Los próximos industriales de aquí de Nuevo León y de México, y tomarán con buenos ojos estas acciones que hoy parecen una imposición, ¿verdad? Pero si las reflexionamos, pues trae un sentido incluso lógico, natural. O sea, sí. Estamos tratando de entregarle a la siguiente generación, sí, un mejor país, un mejor mundo, ¿no? Un mejor mundo, sí, porque si lo ves desde ese punto de vista, estamos hablando que esto es en beneficio de la comunidad y al final, pues eso es un tema humanitario, ¿verdad? Ahora, dentro de ese tema humanitario, ¿qué acciones o qué consejos le pudieras dejar aquí a nuestra comunidad? Fíjate que hace muchos años, estando yo en la universidad, te puedo decir que allá como los años de 1977, 78, leí un libro que se llamaba El Shock del Futuro, de Alvin Toifer. Ese libro de Alvin Toifer hablaba no nomás de cuestiones tecnológicas que la estamos viviendo día con día ahorita, sino hablaba de temas de los desechables, Luis. Imagínate, en 1976-77, Alvin Toifer, un visionario que hablaba de los desechables. Uno de los principales problemas que tenemos en el mundo son los desechables. Mis hijos, cuando salimos al campo, ya tienen por regla general llevarse termos. Y a veces, sí, llevamos invitados y nos gana la pena de decirle, oye, llévate tu desechable, llévate tu termo para evitar este tema del desechable, ¿no? Sí, mira, yo creo que uno de los temas son muy importantes, el tema de abatir los desechables o utilizarlos lo menos posible. Ya lo estamos haciendo con las bolsas, ¿no? De los súper. Sí, los bolsas de la súper ya no te dan bolsas, ¿verdad? Ahora ya tienes que llevar tu bolsa que es reciclada. Que ahora, parecía un acto de molestia, pero ya se convirtió en una nueva manera de ir al súper. Pero es como todas las imposiciones de las normas, te la empiezan, al principio te molesta, pero ya después se te hace costumbre, ¿verdad? Mira, otro tema que he oído hablar muchas veces de ese tema, ¿cuánto cuesta ser ordenado con la basura? Te cuesta $3, porque brincas de aquel lado y ya no tiras un papel, ya no tiras un chicle, ya no tiras nada. Nada nos cuesta contener una bolsita en nuestro carro y allí echar todo lo que el filtro de los cigarros creo que es hipercontaminante, ¿no? Muy contaminante, el filtro de los cigarros,
el tema de las baterías que se nos... Y no se diga que causa un incendio, que ese sería un efecto ahí colateral grandísimo. El tema de las baterías de carga, que las aventamos al piso o se van a la basura. No, hay que meterlas en un recipiente para ir a entregarlos los a los centros de aceites acopio, con el que se cocina en los casa. aceites de cocina, echarlos en un recipiente para posteriormente tirarlos a la basura, etiquetado que diga aceite. Mira, mucha gente dice, oye, pero yo ¿para qué separo la basura? ¿Para qué separo el aluminio, el papel? ¿Qué ganancia tengo? ¿Qué ganancia tengo? La ganancia está en tener un mejor ambiente. Y pareciera ser que dices, oye, todos van a un mismo camión de basura. Sí, van a un mismo camión de basura, pero ya cuando tú avientas una bolsa de latas, ellos la separan. Y cuando ya llega al centro de acopio de la basura, para ellos se les facilita el separar la basura, que vamos a decir es reciclable, como es el papel, lo que es las latas, lo que es el PET, o los taponcitos de las botellas que sirven para hacer bancas y todo, que en un momento dado encontrar la basura toda revuelta y ves separando cosa por cosa, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, Luis. Está otro tema también de la tecnología, ¿no, Alfredo? Que muchas de estas, el nivel de vida está determinado de manera electrónica y no mecánicamente. Es decir, a lo mejor el aparato te pudiera durar 10 años, pero se le mueve allí artificialmente para que la batería, su vida útil sea de 3 años, o que el producto ya por la renovación de las versiones se hace obsoleto, ¿no? Ahora, entonces, a veces pudiera ser provocado por la misma industria. Sí, pero eso lo que se debería hacer como cultura es tener ahí centros de acopio de esos productos electrónicos donde te los reciben y ellos los meten a un proceso. No es lo mismo tirarlo a la basura que meterlo en un centro de acopio donde ellos ya destinan materiales en diferentes causas, ¿verdad? Plásticos, componentes eléctricos. Bien, si te parece, para ir concluyendo, bueno, pues el caso Nuevo León, 4 impuestos, ¿llegaron para quedarse o tienen una vida ahorita determinada? Mira, tienen una vida determinada que es el equivalente al sexenio de nuestro ¿Termina en el gobernador. año? Termina en el año 2027. 2027 para efectos prácticos. Pero sin embargo, si me preguntas mi opinión, yo te diría que debería de ser un impuesto que debería de quedarse, ¿verdad? Que debería de estarse revalidando para poderlo establecer con una cultura, como te digo, de una conciencia cívica. Obviamente recoger, ¿no? Allí, bueno, pues, o sea, el impuesto, quiénes sí remediaron, quiénes no, los indicadores, ¿no? Así propiamente, oye, ¿cómo está la calidad del aire? ¿Seguimos siendo la ciudad más contaminada de México, perdón, del mundo? ¿O de Latinoamérica? De Latinoamérica. Sí. Es un tema muy duro, muy difícil, muy duro, sí. Triste. Digo, sí. Ser una de las ciudades más bollantes y tener ese castigo, pues es un tema tremendo. ¿Algunas palabras finales para este podcast? Pues mira, yo lo que haría es invitarlos a todos que en las medidas de las circunstancias pudieran hacer cuestiones ecológicas dentro de su casa, como por ejemplo desconectar aparatos que no se están utilizando, porque el consumo de la energía también genera contaminación, y más en un país donde se usan para la generación de energía cuestiones que contaminan. Por ejemplo, el consumo, bien lo dijiste, de los cigarrillos, meter en un confinamiento las colillas de cigarro, pero es muy fácil tirarlas a la calle o tirarlas a los jardines o donde se encuentren. El tema de los aceites, vamos a decir, grasas, lubricantes que generan en los hogares o que los generan en la industria, tener un confinamiento especial para que esos en un momento dado puedan incluso ser reciclados. La huella de carbono que hablaba 16, Luis Alberto, ahí estamos dejando una huella de carbono porque la distancia que recorres en el coche, pues estás quemando un combustible fósil, la gasolina, estás contaminando el ambiente, vas y prendes el carbón y hay otro contaminante adicional. Yo creo que debemos de reflexionar como sociedad, no solamente la satisfacción individualizada, sino que si al hacer una actividad que me hace feliz y que me hace un bien a mí, bueno, ¿cómo está el entorno, verdad? Esta externabilidad de la que mencionabas, ¿cómo está el impacto? Así es, mira, yo ya para finalizar te puedo decir que este es un tema que a mí en lo particular me apasiona. Se ve. Porque es un tema de que debemos de sentar una conciencia.
y no propiamente por el establecimiento de un impuesto. El impuesto es una cuestión, como te digo, buscando un castigo. No, y ahorita hablabas de una serie de acciones que ni siquiera están involucradas en este tema del impuesto, ¿no? Así ecológico. es, sí, o sea, el tema es convertir esto en una cultura. Y más allá de la recaudación que pueda tener, que para el Estado ha sido muy importante, pero sin embargo yo creo que más allá de eso es sembrar una cultura, y yo creo que por principios de cuentas el actual gobierno fue una tendencia a buscar un tema cultural para la remediación de la contaminación a la atmósfera, ¿verdad? Alfredo Esquivel, expresidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, te damos las gracias por haber abordado este tema de los impuestos ecológicos. Es un tema que se queda abierto, es una charla que puede continuar, claro, y la vamos a continuar si tú lo permites. Claro que sí, Luis. Bueno, pues te damos las gracias. Muchas gracias. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Esto fue su podcast Entre Contadores. Muchas gracias.